De Marcos y vamos a leer en el capítulo 2. El Evangelio de Marcos, capítulo 2 y versículo 1 dice la palabra de Dios. Marcos, capítulo 2 y versículo 1. Dice la escritura: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Oramos. Padre, rogamos en esta mañana que tú dirijas esta reunión, que tu Santo Espíritu hable a cada uno en particular. Y Padre, si hay personas acá que no son salvos, que no conocen la gracia inmensurable que has demostrado en la persona preciosa del Señor Jesucristo, que hoy sea el día en el cual puedan recibir el perdón de sus pecados, que hoy sea el día en el cual entren por la puerta estrecha rumbo a la eternidad con Cristo. Padre, rogamos que tú nos ayudes en la exposición de tu palabra. Quien te habla reconoce su debilidad, su incapacidad, pero a la vez, Padre, reconoce o reconozco tu poder y tu gracia manifestada en cada uno de nosotros. Queremos rogarte, pues, Padre, que tú obres a través de tu palabra, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, entonces, en este pasaje del Evangelio de Marcos, hemos leído una narración que tal vez es muy familiar para algunos de los que están acá, pero uno de los errores que cometemos nosotros muchas veces que abrimos la palabra de Dios es creer que todos conocen la palabra de Dios. Y entonces muchas veces citamos los versículos y no leemos las escrituras. Pero como el hermano Arturo decía en estos días, y es cierto, repartimos muchos versículos de Juan 3:16 y de Romanos 5:8, tal vez unos 9,000 o 10,000 textos en ese tiempo que estuvimos visitando diferentes asambleas, y mucha gente no conoce Juan 3:16. Mucha gente no conoce Romanos 5:8. Y usted y yo como creyentes creemos que como nosotros lo conocemos, todo el mundo debe conocer estos versículos de la palabra de Dios, y no es así. Algunos lo leían con asombro y otros solamente se fijaban en lo bonito del cuadro, y les decíamos que el cuadro era bonito, pero que se fijaran en lo bonito de las palabras que estaban allí escritas en este cuadro. Aquí hemos leído de tres cosas
generales. Usted puede notar entonces la predicación de la palabra, puede notar el paralítico y puede notar el perdón de pecados. Y esto es una forma de aliteración, es decir, que cada frase comience por la misma letra para que sea más fácil de recordar. Pero entonces tenemos al Señor Jesucristo, dice, entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Ahora, el Señor Jesucristo sobre esta tierra no tenía dónde recostar su cabeza. La escritura es muy cuidadosa en decir que el Señor Jesucristo estaba en casa, no dice que estaba en su casa, porque no le interesaba al Señor Jesucristo tener bienes de esta vida, bienes terrenales o bienes materiales. Él es el creador de absolutamente todas las cosas. En Él y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, las que vemos y las que no vemos. Pero acá dice que el Señor Jesucristo estaba en casa. Tal vez pudiera ser la casa de María, podría ser, o una casa que a la cual él había llegado y había sido bien recibido. La cosa es que el Señor Jesucristo dice ahí que él estaba en casa y cuando la gente escucha que él está en casa, dice, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y dice la palabra de Dios que él les predicaba la palabra. Y les predicaba la palabra ¿dónde? En casa. Usted y yo tenemos una casa, algunos propia, otros alquilada, pero tenemos una casa y un sitio desde el cual usted y yo podríamos comenzar a predicar la palabra. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo aquí. Y Él está en casa y dice que cuando la gente escucha que Él está ahí en casa, muchos vienen a Él y lo que Él hace entonces es predicarles la palabra. Qué bueno que usted, hermano, hermana, vaya pensando en la posibilidad de abrir su casa, las puertas de su casa, para que el Evangelio pueda ser predicado, para que el Evangelio pueda ser anunciado. Me llama mucho la atención que en este pasaje la Escritura diga que el Señor Jesucristo les predicaba la palabra. Muy, muy interesante. Porque lo que se escucha hoy en día es que personas están predicando acerca de ellos mismos, que están predicando acerca de profecías, que les va a ir bien en esto y en aquello, que están predicando acerca de que usted puede, que usted es un guerrero, que usted es una guerrera de Dios, que ánimo, que adelante, que usted va a salir de todas esas situaciones. Y muy poco hoy en día se predica la palabra de Dios. Otros están hablando simplemente de fábulas o de historias o de anécdotas o haciendo un sinfín de ilustraciones, pero muy poco de la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, es muy importante tener en cuenta la palabra de Dios en todo lo que hagamos, no solamente congregacionalmente, pero si el Señor le da la oportunidad de comenzar en su casa una reunión para predicarle a sus familiares, para predicarle a sus vecinos, asegúrese por favor de de lo que allí se predique sea la palabra de Dios. Asegúrese de predicar la palabra. Eso le instaba o eso le animaba a Pablo a Timoteo y le dijo que prediques la palabra, que prediques la palabra. Esto es demasiado importante. Que usted y yo
podamos predicar única y exclusivamente la palabra, que podamos hablar de este libro precioso que Dios nos ha dado y que podamos predicar la palabra. Es interesante que es el Señor Jesucristo quien les predica la palabra. Y Él es el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. Y si Él es el verbo de Dios, si Él es la palabra de Dios, entonces Él les estaba hablando acerca del reino de Dios. Y Él les estaba hablando de las cosas celestiales. Y Él estaba allí entonces con esta gente predicando la palabra. Pero hay otra palabra con P que está ahí y no está escrita como tal, pero usted puede pensar en el público o las personas que estaban escuchando la palabra de Dios. Habían algunos que estaban interesados genuinamente en escuchar la palabra de Dios y otros que habían llegado allí simplemente para ver qué decía el Señor Jesucristo, para poderle acusar de alguna cosa. Habían llegado allí no con el interés real de escuchar la predicación de la palabra, pero habían llegado allí buscando alguna palabra en la cual pensarían ellos el Señor Jesucristo pudiera equivocarse para ellos pegarse de allí y después acusarle. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él es la sabiduría. Y Él cada palabra que pronunció, la pronunció con mucho cuidado, con mucha sabiduría. Y vez tras vez ustedes pueden leer en el Evangelio de Marcos o de Lucas que los hombres fueron a Él a tratar de acusarle, a tratar de buscar si había en Él alguna palabra de la cual ellos pudieran pegarse para después acusarle delante de todos. Pero todos los que fueron a Él buscando algo de que acusarle, tenían que cerrar sus bocas, tenían que quedarse callados. Todos los que fueron a Él para tratar de acusarle y ver si Él se equivocaba, tenían que cerrar ante Él la boca. Es más, algunos decían, nunca hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Y muchos se maravillaban, dice las Escrituras, de las palabras de gracia que salían de su boca. Y allí, en aquella casa, en aquel lugar, habían diferentes personas escuchando la predicación de la palabra. Y había unos que estaban allí con su corazón lleno de envidia, lleno de maldad. Y comenzaron entonces a cavilar dentro de sí en contra del Señor Jesucristo. Si el Señor le da la oportunidad de abrir las puertas de su casa para predicar la palabra de Dios, para predicar el Evangelio, se va a encontrar con muchos tipos de personas. Unos van a llegar con el interés real de escuchar la palabra de Dios y otros van a llegar simplemente con el interés de cuestionar lo que la palabra de Dios dice. Otros van a llegar cargados de dudas. Otros van a llegar con la cabeza llena de basura por cosas que han escuchado o que han leído o que les han dicho. Y ellos creen dentro de sí que eso que ellos dicen es así. O que eso que ellos piensan es así. Pero no es usted ni yo el encargado de convencer a esas personas de su equivocación, pero es la palabra de Dios. Y es por la palabra de Dios entonces que personas van a llegar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces que nosotros podamos asegurarnos, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo,
de predicar la palabra de Dios, donde el Señor nos permita estar, donde el Señor nos permita entonces compartir. Y esas personas que estaban allí entonces pensando en el público o en las personas, dice la escritura acá en el Evangelio que el Señor Jesucristo dijo a un hombre que era cargado por cuatro: hijo, tus pecados te son perdonados. Este hombre era un paralítico, un hombre que sin duda no podía llegar al Señor Jesucristo por sus propios medios, un hombre incapaz de ir a Él, un hombre incapaz de atravesar esa multitud que estaba ahí en la casa escuchando la palabra de Dios, un hombre que era incapaz de hacer algo por sí mismo. Y eso entonces es una ilustración del hombre sin Cristo, del hombre que no es salvo. Uno que es incapaz de hacer nada para la gloria de Dios. Uno que es incapaz de obrar por sí mismo para llegar a Dios. Un pobre paralítico, pero ese hombre era pobre, paralítico, pecador. Y el Señor Jesús, al verle, no ve tanto su enfermedad, la condición en la cual este hombre es puesto a sus pies, pero el Señor Jesucristo ve su condición espiritual. Él ve su condición espiritual y sabe de que tiene necesidad, más allá de ser liberado de la esclavitud, del pecado de esta vida, es decir, en cuanto a los vicios que esclavizan al hombre hoy en día. Él sabe cuál es su necesidad, y su necesidad principal, la necesidad de todos los hombres sin Cristo, es el perdón de sus pecados. Porque la escritura dice, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Que no hay hombre sobre esta tierra que haga el bien y nunca peque. Que la paga del pecado es muerte. Y que por nuestro pecado hay una inmensa separación entre nosotros y Dios. Y eso dice Isaías 59:2, que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Y entonces la mayor necesidad de todos los seres humanos es el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es la mayor necesidad de todo ser humano sobre esta tierra. Ahora quería aprovechar ese tiempo para predicar el Evangelio, para hablar acerca de la necesidad que el hombre tiene del perdón de sus pecados. Y estos hombres allí van a decir entonces, y van a cavilar en sus mentes, quiero que piensen en los pensamientos. Verán ustedes los pensamientos de estos hombres. El Señor Jesucristo los conocía. Él sabía que estaban maquinando, que estaban pensando dentro de sí. Y Él también conoce sus pensamientos en esta mañana. Una vez dije a unos hermanos en una congregación, si sus pensamientos pudieran ser proyectados en este televisor, ¿qué nos mostraría esta pantalla?
¿Qué está pensando usted ahora? ¿Tiene su mente puesta realmente en la predicación de la palabra de Dios? ¿Tiene su mente realmente puesta en la necesidad del pobre pecador? ¿Tiene su mente puesta en la gloria de Dios y cómo Dios pudiera usarle a usted para glorificar su nombre? ¿Podríamos ver esto proyectado acá o realmente qué veríamos? Y estos hombres allí estaban entonces con sus pensamientos cavilando y diciendo, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Quién se cree? Y yo les pido un favor cada vez que abramos la palabra de Dios. No se fijen tanto en quien predica. Fíjense en lo que la palabra de Dios pueda enseñarles y pueda decirles. Porque somos simplemente vasos de barro y necesitamos entender que no somos nada. Miren, me tocó ver una escena muy triste hace días de una hermana ya de edad que ama mucho al Señor, llorando por ver la irreverencia de los creyentes frente a la palabra de Dios. Ella salió y le entregó algo a un hombre inconverso que estaba en silla de ruedas y ese hombre se persinó, como dándole gracias a Dios según la religión popular. Pero cuando ya entró a la congregación, los creyentes estaban en una irreverencia tremenda con las cosas de Dios. Y dijo, ¿cómo es posible que la gente que no conoce a Dios tenga más reverencia para la palabra de Dios, para las cosas de Dios, estando en la ignorancia, que los mismos creyentes que supuestamente conocen la palabra de Dios? Debemos tener cuidado, hermanos, hermanas. El hermano Ramón leía ahora un pasaje que habla de la centralidad del Señor Jesucristo. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y si él podía estar presente allí en el contexto de ese pasaje en cuanto a la resolución de un problema, cuanto más cuando la iglesia se congrega a él. Entonces, hermanos, hermanas, no olvidemos en presencia de quién estamos. No olvidemos en presencia de quién nos encontramos. Porque si es en la presencia mía, sea todo lo irreverente que quiera, haga los chistes que quiera, hable lo que quiera, rásquese la cabeza, mire el celular, voltee los ojos, levante la cabeza o agache la cabeza, duérmase si quiere, pero eso es conmigo. Pero con el Señor es otra cosa, es una cosa muy, muy diferente. Si Él no es digno de su respeto, si Él no es digno de su reverencia, entonces dígame, ¿quién en esta vida puede ser digno? Si Él no lo es, nada ni nadie lo va a hacer. ¿Cómo esperamos que la gente inconversa que viene crea cuando los creyentes mismos somos irreverentes a la palabra de Dios? Y después nos rasgamos las vestiduras porque nadie cree, porque nadie acepta el regalo de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, no solamente porque el Señor Jesús es el que está en medio nuestro,
pero porque un mundo inconverso está observándole a usted, observándome a mí, para tener lo más mínimo de qué pegarse y decir, no creo porque es que esto, porque es que aquello, porque es que esto, porque así, porque así. Y esa es la excusa favorita de muchos inconversos. Ah, no, 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 no. Yo sí cuando crea lo voy a hacer en serio, no como ese pastor evangélico que mire que, o no como ese otro o como esa iglesia que, y siempre hay una excusa de parte del inconverso para no creer en el Señor Jesucristo. Entonces sus pensamientos, fíjense que se proyectaría, pero usted dirá, no, eso no se va a proyectar nunca, claro que no, pero el Señor Jesucristo sí conoce sus pensamientos. Él sabe usted qué piensa acerca de él y de la palabra predicada. Porque esos hombres, dice ahí entonces, versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, y él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Claro que sí. No solamente ahora, sino en cada momento. Algo que temo yo, y tal vez puede sonar esto muy extraño, es que yo sé que hay un libro de mi vida escrito en el cielo, y cada cosa que yo digo o hago está siendo escrita por la mano de Dios. Y cosas que he hecho o he dicho, tal vez yo las habré olvidado de aquí a mañana. Y muchas cosas por las cuales no he pedido perdón al Señor, tal vez no han sido borradas o seguirán escritas ahí, no lo sé. Pero si un día parto de esta vida rumbo a la eternidad y me encuentro en la presencia de Dios, allí en el tribunal de Cristo, creo yo que ese libro será abierto para mí. ¿Y qué habrá de lo que yo he hecho que sea de gloria para Dios? ¿Se imaginan el humero tan bravo que va a salir ese día al ver la madera, el heno, la hojarasca, todo quemado? Y triste será que no tenga nada que ofrecerle al Señor aquel día, porque a mí sí me da mucha tristeza que como creyentes no tengamos presentes de verdad delante de quién estamos. Yo no puedo ver su corazón ni sus pensamientos. Ustedes tampoco pueden ver mi corazón ni mis pensamientos, pero el Señor sí. Él sí que los ve y Él sí que sabe con qué intenciones o no nosotros estamos haciendo las cosas. No sé qué tiempo tengo, pero 10 minuticos más, listo. Entonces, pasando aparte de esto, quiero hablarles de la obra de Dios, de lo que Dios puede hacer en este país por usted, cómo Dios puede usarle. Pero hermanos, hermanas, tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Tenemos que ceder a las cosas de este mundo y disponernos para servirle.
Leímos acerca de 4 hombres cuyo propósito era llevar a este paralítico a los pies del Señor Jesucristo. Y a mí me llama la atención que la escritura no da los nombres de estos hombres. Solamente dice que eran 4, llevando a uno a los pies del Señor Jesucristo. Y hay varios principios que podemos notar ahí en este pasaje. Y uno de los principios que para mí es importante en este pasaje es la unidad. Ven 4 hombres trabajando juntos con un mismo propósito. 4 hombres dispuestos a llevar a este pobre paralítico a los pies del Señor Jesucristo. Que podamos nosotros como iglesia, como hermanos, trabajar juntos con un mismo propósito para llevar almas a los pies del Señor Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, Él oró diciendo que sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Unidos, hermanos, podemos hacer más. Unidos podemos impactar este municipio, esta ciudad, este país y el mundo. Pero si trabajamos en unidad, el Señor Jesucristo escogió 70 hombres y dice la escritura que los mandó de 2 en 2. Nunca mandó a nadie solo a hacer la obra, no. Él los mandó de 2 en 2 a predicar el evangelio. El Espíritu Santo podía decir allí en Hechos: apartadme a Saulo y Bernabé para la obra a la que los he destinado. Saulo y Bernabé. Y el Señor Jesucristo mismo nunca quiso estar solo. Siempre estuvo acompañado, siempre había un equipo de trabajo. Ahora, que esto no suene como si fuera una organización, porque la iglesia no es una organización, es un organismo vivo. Pero que hermanos, hermanas, usted y yo podamos trabajar con un mismo propósito, con un mismo sentir, unidos para predicar el evangelio, para presentar al Señor Jesucristo y llevar almas a sus pies para que Él perdone sus pecados. Otra cosa importante de esos 4 hombres, como les dije, es que no aparecen sus nombres. Y en ese sentido me parece un principio muy importante para todo aquel que quiera servir al Señor. Y es el principio de perder su vida por causa del Señor. Porque no estamos buscando gloria para nosotros mismos. No estamos buscando ser alabados por las personas o por los hermanos, como si lo poco que hiciéramos realmente fuera algo. Pero estos hombres, acá no habla de sus nombres, pero sí habla de la obra que ellos hicieron. ¿Saben qué es lo triste hoy en día? Que hay muchos hombres buscando su gloria, buscando ser vistos por los demás. Tal vez ustedes sepan este principio, y yo lo escuché hace muchos años y me parece que es muy válido. Y dice que el siervo de Dios ni se niega ni se regala. Ni se niega ni se regala. Es decir, si usted está acá y es un varón con ejercicio en la predicación del evangelio o de la enseñanza y le piden el favor de compartir, pues no se niegue. Comparta lo que el Señor le ha dado y compártalo con los creyentes con mucho amor. Pero por favor, usted no crea
como escuché hace algunos días de alguien, póngame a predicar, cálmese, quédese quieto, por favor. Porque es que si usted quiere servir al Señor, usted no va a decir a los demás, invíteme a predicar, que es que yo sí, yo predico bien. Olvídese. ¿Usted quién es? No, 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 así no son las cosas con el Señor. Ni se niega, ni se regala. El que se regala y se ofrece está buscando gloria para sí y no está buscando la gloria de Dios. Yo sé que el hermano Ramón sabe cómo es la cosa. Si alguien se ofrece, déjelo sentado, por favor, porque las cosas con el Señor no son así. Invíteme a predicar, ¿no? Venga, siéntese y escucha que sin duda necesita mucho que aprender del Señor. Dice la Escritura que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero para ir terminando, me quedan 3 minutos según los días que me dieron. Hay muchas cosas más que pensar de esos 4 hombres, pero usted puede pensar también en el precio que esos hombres estuvieron dispuestos a pagar. Ven, ellos ven, van con el paralítico, ven la gente abarrotada ahí en la puerta de la casa y eso no los detiene. Ellos buscan la forma como poder llevar a ese hombre a los pies del Señor Jesucristo. Así que suben al techo de esa casa, destapan la casa, hacen un hueco, no sé cómo lo hicieron, no sé de qué material era la casa, pero esos hombres estaban dispuestos a pagar el precio con tal de que ese hombre fuera puesto a los pies del Señor Jesucristo. Y saben qué, hermanos y hermanas, hay un precio que pagar si queremos servir al Señor. El problema es que nadie quiere pagar ese precio, pero hay un precio que pagar. ¿Saben qué es lo triste? Que muchos usan la obra de Dios para que les paguen un precio a ellos. Muchos usan la obra de Dios para su beneficio propio y su beneficio personal, no para el beneficio de la obra del Señor. Pablo en Filipenses capítulo 1, él está diciendo que él está puesto para el progreso del evangelio y es lo que él está buscando y lo que él quiere que el evangelio progrese. Pero también en el versículo 22 tal vez de Filipenses capítulo 1, Pablo dice que tiene deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y él dice, pero si quedar en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Lamentablemente muchos hoy en día buscan que la obra los beneficie a ellos, que beneficie más su comodidad y que les dé más riquezas y más estatus social en esta vida. Y hermanos, estamos muy pifiados, muy equivocados, pensando que la obra de Dios es para reconocimiento nuestro, es para nuestro provecho, es para sacar fruto de ella, es para medrar como si fuera la palabra de Dios. Y medrar es sacar provecho de las cosas santas para mi propio beneficio. Y así no es. Cuando el Señor Jesucristo los envía, les dicen, no lleven ni bolsa, ni alforja y otras cosas más, solamente el bordón y el calzado de sus pies, y el Señor les iba a sustentar. Qué diferente es, hermanos, la vida de los discípulos, la vida de los apóstoles, a la vida de los llamados obreros
hoy en día muchos de ellos, entre más posesiones tengan, se creen más importantes y se vuelven más arrogantes con el pueblo de Dios. Y hermanos, así no es. Hay un precio que pagar al hacer la obra de Dios. Y estos hombres estaban dispuestos a pagar el precio con tal de que el Señor Jesucristo fuera llevado, perdón, ese hombre fuera llevado a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cuánto les costó el daño que hicieron en esa casa? No sé. Pero el Señor vio la fe de ellos. Y al ver la fe de ellos, vio la necesidad grande de este hombre y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pregúntese qué precio tiene que pagar usted si quiere servir al Señor. El precio que el Señor Jesucristo pagó fue muy alto. Pero tal vez sea necesario que usted saque de su tiempo, que gaste de sus recursos, que gaste sus ojos estudiando la palabra de Dios, que le dé dolor de cabeza al meditar en las cosas de Dios que a veces son imposibles de entender, que se enferme muchas veces o incluso que pierda la vida o que pierda a sus familiares por amor al Señor y el amor a la obra. Y en este país sí que se ha visto eso, especialmente de un hermano, perder sus hijos y sus esposas en la obra del Señor. Y termino con esto. Yo no alabo a ningún hombre, pero sí quiero al final de mi vida o de las vidas de esos hombres, como dice en Hebreos capítulo 13, imitar la fe de algunos hombres de Dios. Que a mis 75 o que mis 87 años, el Señor me encuentre andando por las calles, predicando el Evangelio, repartiendo textos de la palabra de Dios, hablando con las personas, preocupado por la obra de Dios. Y eso es lo que vi y lo que aprendo de hombres mucho más mayores que yo, pero con un ánimo y un deseo inmenso de sembrar la palabra de Dios en los corazones de muchas personas. Ver hombres pasados los 70 años sudando en medio de un calor inmenso, repartiendo la palabra de Dios mientras que los más jóvenes están en la casa acostados, eso impacta e impacta de verdad. Entonces no se excuse, hermano, hermana, yo aquí no veo ninguno de 70 años para arriba. Puede hacer mucho, aún con la edad que tiene para el Señor, pero hay que pagar el precio. Y estar dispuesto a pagar el precio es lo que muchos no quieren hacer. Hoy en día oramos. Padre, por tu palabra te damos gracias por el Señor Jesucristo, quien puede perdonar pecados. Gracias que Él y solo Él puede dar perdón de pecados, dar refrigerio al alma cansada y dar descanso al alma cargada. Gracias que Él podía decir, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Padre, gracias te damos que en Él hay descanso, que en Él hay paz, que en Él hay libertad, que en Él hay perdón de pecados, que en Él hay vida eterna, que en Él hay redención, que en Él hay salvación, que en Él hay satisfacción, que en Él hay justificación. Padre, gracias por nuestro precioso Señor Jesucristo, de quien podemos aprender día a día. Y Padre, ayúdanos a no buscar gloria para nosotros, a no buscar honra para nosotros. Padre, es cierto que como alguien escribió,
Un día nosotros seremos glorificados, pero Padre, nuestra gloria es futura y no presente. Guárdanos de buscar gloria de este mundo, buscar ser alabados por los hombres y ayúdanos a servirte con el corazón y de verdad. Rogamos que obres en salvación de almas y en ánimo de creyentes en esta mañana. En el glorioso nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.